Esta película comienza con una voz diciendo que falta 1 minuto para terminar la prueba beta. Se ve a 3 jugadores luchando contra unos monstruos. La voz del principio dice que quedan 30 segundos y de pronto llega un espadachín vestido de negro que le da el golpe final al último monstruo y luego corre hacia una puerta. En los últimos 10 segundos, uno de los jugadores corre hacia él tratando de alcanzarlo, pero no lo consigue, y 1 segundo después de que aquel espadachín entre por la puerta, la beta termina. Asuna despierta y va a desayunar con su familia. Feliz les cuenta que sacó 10 en todas sus materias, pero en vez de felicitarla, su madre le responde fríamente que eso es lo que se espera de ella. Sin embargo, antes de irse a la escuela, su hermano le dice que lo está haciendo genial y que no se esfuerce tanto. Estando ya en la escuela, se ve a Asuna conviviendo feliz con sus amigas, mientras que Mizumi, quien tiene incluso mejores calificaciones que Asuna, siempre está sola. Al terminar las clases, ambas se reúnen en el techo de la escuela para jugar un videojuego, aunque Asuna es muy mala en él. Mizumi menciona que es tan buena jugando porque practica incluso en su casa. Asuna recuerda cuando se hicieron amigas. Un día mientras volvía a casa, pasó por una tienda de videojuegos donde había una especie de torneo y en las pantallas se veía a Mizumi jugando. Hablan sobre ese día y Asuna le pregunta por qué no quiere que sepan que es gamer si eso actualmente está de moda. Mizumi le responde que quiere mantenerlo secreto porque en su escuela aún consideran que es infantil. Mizumi le cuenta sobre el nuevo juego que acaban de lanzar para el Nerve Gear, una especie de casco de realidad virtual, el cual se llama Sword Art Online. Mizumi le dice que le gustaría que visitaran ese mundo juntas, pero Asuna le responde que ni siquiera tiene un Nerve Gear. Sin embargo, el día en el que el juego salió a la venta, Asuna entra al cuarto de su hermano, pero él ya no estaba, se había ido a un viaje de negocios. Entonces Asuna vio que en el escritorio estaba su Nerve Gear junto a una copia del juego, de modo que decidió entrar para buscar a Mizumi. Pero al no saber mucho sobre videojuegos, terminó usando su nombre real en el juego y haciendo un avatar que lucía igual a ella, basándose en una de las fotos que su hermano tenía de ella. Al entrar al juego, termina pidiéndole a una NPC que le ayude a buscar a su amiga, pero todo se le queda viendo raro. De pronto se le aparece un tipo espeluznante con una máscara rara y le pregunta qué está haciendo allí. El tipo resulta ser Mizumi y le grita que deje de decir su verdadero nombre. Mizumi le explica que allí se llama Mito y que tiene esa apariencia porque así son los personajes que a ella le gustan. Enseguida la lleva a un recorrido por la ciudad y al atardecer quiere llevarla a cenar, pero Asuna dice que tiene que hacer algo y debe desconectarse. Sin embargo, ninguna de las dos puede hacerlo y de pronto todos los jugadores son teletransportados al centro de la ciudad, donde aparece Kayaba Akihiko, el creador del juego, y les explica que nadie podrá desconectarse por su propia cuenta, y que si mueren dentro del juego o alguien del mundo real intenta quitarles, los cascos morirán en la vida real, ya que el casco emitirá una señal de microondas que destruirá sus cerebros. También les dice que ya murieron 213 personas, debido a que las personas del mundo real ignoraron la advertencia y les quitaron los cascos. De modo que si quieren salir de allí, tendrán que completar los 100 pisos del juego y vencer al jefe de cada uno. Muchos se quejan diciendo que eso es imposible, porque ni siquiera los beta testers lo consiguieron. El creador sigue hablando y les regala un ítem, el cual es un espejo que hace que los avatares de todos se vean como se ven en la vida real, y les comenta que su sueño era crear un mundo como ese para contemplarlo, y por eso está haciendo todo esto. Todos entran en pánico, algunos comienzan a gritar y otros rompen en llanto. Mito se lleva a Asuna de allí, diciéndole que para sobrevivir tienen que hacerse más fuertes y si no van a cazar monstruos rápido, luego será más difícil subir de nivel, de modo que la lleva a una zona donde hay lobos y uno de ellos muerde a Asuna, dejando su vida en rojo, pero Mito la salva. Asuna le dice entre lágrimas que no es tan fuerte como ella y que mejor debería dejarla sola. Mito recuerda en ese momento cuando era niña y otras niñas no querían jugar con ella por no ser tan buenas en los videojuegos. Así que abraza a Asuna y le promete que pase lo que pase la protegerá. Luego le envía una invitación para formar un grupo. Un día, mientras entrenaban en una zona sin jugadores, Mito le confiesa que conocía ese lugar y muchos secretos del juego, porque ella fue una de los beta testers.
Tiempo después, Asuna ya se había hecho más fuerte, y mientras exploraban un calabozo, escucharon gritos, y al ir a investigar, vieron a un grupo de jugadores rodeados de monstruos. Asuna quiso ayudar, pero Mito la detuvo, diciéndole que ya no había nada que pudieran hacer por ellos. Los vieron morir, y luego se fueron para que las bestias no las encontraran. Ya en la noche, Asuna llegó a la posada donde se estaban quedando, con las pociones que Mito le pidió que comprara, pero la regañó por haber comprado muchas cosas inútiles. Asuna dijo que fueron de compras por estrés, ya que aún seguía pensando lo que pasó, de modo que Mito la abraza y la asegura que no dejaría que muriera. También le dice que esos jugadores murieron porque fueron descuidados y codiciosos, pero que ella nunca la pondría en peligro de esa forma. Luego van a cazar monstruos a otra zona donde hay bestias tipo planta. Mito le dice a Asuna que si ve a uno con una fruta en la cabeza, no lo ataque, porque si lo hace, llamará a muchos refuerzos y no podrán escapar. Mientras pelean, Mito le pide a Asuna que se encargue de ellos por un rato, ya que había visto un monstruo especial que suelta ítems raros y quería vencerlo. Lo consigue, pero al regresar con Asuna, ve que ésta está a punto de atacar al monstruo que tiene detrás a otro con una fruta en la cabeza. Le grita que se detenga, pero esta ya había activado su habilidad, de modo que no pudo detenerse y termina golpeándolo. Enseguida aparece una enorme horda de monstruos alrededor de Asuna. Mito intenta ayudarla, pero termina pisando una trampa y cayendo por el acantilado. Sobrevive y trata de volver con ella, pero los monstruos se cruzan en su camino. Mientras Asuna lucha desesperadamente, Mito comienza a entrar en pánico al ver que la vida de Asuna estaba en rojo. Cuando a Asuna ya solo le quedaba vencer a uno, de pronto aparece un monstruo mucho más fuerte. Mito sigue tratando de subir, pero sin importar cuántos monstruos derrote, siguen apareciendo más. Mito ve que tanto su vida como la de Asuna están en rojo y que Asuna está a un golpe de morir. Aterrada dice que no quiere ver eso y se disculpa por no mantener su promesa. Asuna recibe una notificación diciendo que Mito abandonó el grupo y esta queda en shock. Mientras tanto, Mito se había ido huyendo y diciendo entre lágrimas "lo siento". El monstruo derriba a Asuna y cuando estaba a punto de ser devorada, aparece un misterioso espadachín que la salva y derrota fácilmente al monstruo. Ese espadachín era Kirito, quien le pregunta cuánto HP le quedaba y se ofrece a acompañarla a la ciudad, pero al no recibir respuesta, simplemente le da un par de pociones y sigue adelante. Lejos de allí, Mito considera mandarle un mensaje a Asuna para saber si está bien, pero se arrepiente y vuelve a disculparse mientras asume que murió. Asuna vuelve a la posada y tiene un sueño donde se desconecta del juego y vuelve con su familia, quienes le preparan su comida favorita, se portan muy amables y la felicitan por su esfuerzo, cosa que nunca hacen en la vida real. Pero de pronto, vuelve a recibir el mensaje de que Mito dejó el grupo. Su familia desaparece y tiene una visión de Mito, despidiéndose de forma fría mientras los monstruos la atacan. Al despertar, Asuna sale a caminar por la ciudad y escucha a algunos jugadores hablando de cómo ya pasaron 3 semanas. De los 10.000 jugadores que había, 1.800 personas han muerto y aún nadie ha logrado vencer al jefe del primer piso. Asuna dice que si no puede decidir cómo vivirá, al menos puede decidir cómo morir. Con nuevo equipo y una capucha, entra a un calabozo a luchar con monstruos, y aquí vuelve a toparse con Kirito, pero este no la reconoce, aunque le aconseja que no se exceda en su forma de luchar o se cansará demasiado, y aún debe volver a la ciudad. Ella le responde que no piensa volver, y que lleva 3 o 4 días allí. Kirito le dice que si sigue así, morirá, y ella responde que de todas formas, todos van a morir. Después de todo, ya murieron 2.000 personas en un solo mes, ya que es imposible completar el juego, así que lo que importa es elegir dónde y cómo morir. Intenta seguir adelante, pero se desmaya y despierta en el bosque, fuera del calabozo junto a Kirito, quien le dice que solo la salvó porque quería el mapa que ella tiene, por haber estado allí más tiempo. Luego de dárselo, intenta irse, pero Kirito la detiene, diciéndole que debería ir a una reunión que se hará para planear cómo derrocar al jefe. Estando ya en la reunión, un jugador llamado Diabel les dice que su grupo encontró la sala del jefe y necesitan ayuda para vencerlo. Les pide que formen equipos de 6 y Asuna y Kirito terminan haciendo pareja porque se quedaron solos. Una vez formados los grupos, un jugador llamado Kibao se levanta y exige que los beta testers deben disculparse por los 2.000 jugadores que murieron, pues dice que el día en el que el juego comenzó, ellos dejaron tirados a los principiantes y fueron a obtener los mejores ítems, las mejores misiones y lugares de caza
casa por su cuenta, y por lo tanto el resto de los jugadores no pudieron subir de nivel, y muchos acabaron muriendo. De modo que les exige que si hay alguno allí, deben disculparse y darles todos los ítems y dinero que acapararon. Sin embargo, otro jugador llamado Egil menciona que la guía que se vendía en las tiendas de ítems fue proporcionada por los beta testers. Enseguida cambian de tema y hablan sobre el estilo de pelea del jefe, el cual se menciona en la guía, y la forma en que se repartirá el botín. Cuando se estaban yendo, Asuna ve a Mito en la reunión, pero no se atreve a hablarle. Más tarde, mientras comían, Kirito menciona que se está quedando en la casa de unos NPC donde tiene un baño, y Asuna le pide que la deje usarlo. Después de haberse bañado, Kirito le regala un estoque que había conseguido, pero no usaba. Más tarde, Asuna le pregunta qué clase de personas son los beta testers, y si ese tipo de juegos cambian a la gente. Kirito le pregunta si tuvo algún tipo de relación con algún beta tester, y ella le cuenta lo que pasó con su amiga. Kirito le pregunta qué tipo de monstruo era el que su amiga fue a buscar, y qué arma usaba ella. Al decirle, él responde que en situaciones de vida o muerte, una persona haría lo que sea por sobrevivir y que nadie sabe cómo reaccionará en esa situación, que es injusto juzgar la autenticidad de los demás cuando sus acciones están inspiradas por el miedo, y que quizás su amiga no la abandonó, simplemente no supo cómo reaccionar por el miedo. Asuna le agradece y Kirito le menciona que su historia le recordó a algo que él no pudo hacer y que lo sigue atormentando. Ese diálogo es referencia a algo del anime. En el primer capítulo, se había hecho amigo de un novato, y cuando quedaron atrapados, intentó hacer lo mismo que Mito, pero aquel chico le dijo que tenía amigos del mundo real y quería ir a buscarlos, de modo que le pidió a Kirito que se uniera a ellos, pero este no quiso, porque con un grupo grande sería más difícil subir de nivel, así que mejor se fue solo. Enseguida llegan a luchar contra el jefe. La pelea comienza y unos pelean contra el jefe, mientras otros entretienen a los centinelas. Kirito y Asuna hacen un gran equipo, luchando contra un centinela. Tal y como decía la guía, cuando la vida del jefe queda en rojo, cambia su estilo de combate y su arma. Pero sorpresivamente, en esta ocasión, usa un arma diferente a la que se mencionaba en la guía. Kirito se da cuenta que cambió de la versión beta y les grita que no se le acerquen, pero ya era demasiado tarde. El monstruo hace un ataque en área que quita mucha vida y deja paralizados a varios jugadores. Luego lanza una serie de ataques contra Diabel. Kirito intenta darle una poción, pero él lo detiene y le susurra algo. En el anime se muestra que le confesó que era un beta tester y trataba de obtener el ítem especial que daban a vencer al jefe, y que se dio cuenta que Kirito también era un beta tester. Y con su último aliento le pide que salve a todos. Tras ver su muerte, todos entran en pánico, y para colmo aparecen más centinelas que no se mencionaban en la guía. Mito intenta enfrentarlo sola, y Asuna corre a ayudarla. Los demás también empiezan a ayudar, y Asuna ve que Kirito está luchando solo contra el jefe. Intenta ir a ayudarlo, pero Mito la detiene, ya que la había reconocido. Entonces le pide perdón por lo que pasó, y luego hacen las paces. Asuna va con Kirito. Mito le lanza a Asuna un estoque, y ella se da cuenta que es el ítem especial que quería conseguir de aquel monstruo, y que quería conseguir para ella. Asuna finalmente se quita la capucha, y Kirito ve que es la chica que salvó aquel día. Ella grita que el jefe solo hace ese ataque en áreas cuando lo rodean, así que todos deben retroceder, y ellos se encargarán de él. Entre los dos, poco a poco van haciéndole mucho daño, pero de pronto vuelve a hacer un ataque que no conocían, y termina dejando gravemente herido a Kirito. Asuna intenta luchar sola, pero es derribada. Entonces Mito llega a salvarla, a pesar de tener la vida en rojo y de estar temblando del miedo. Kirito por fin se levanta y se prepara para lanzar un último ataque con Asuna. Cuando el jefe está a punto de golpearla, Mito llega y ataca sus piernas para derribarlo. Asuna aprovecha para levantarlo de un golpe, y ambas le gritan a Kirito que le dé el golpe final, y de un tajo lo corta por la mitad, terminando por fin la pelea. Todos festejan, hasta que Kibao le grita a Kirito que por qué dejó morir a Diabel y por qué no les dijo nada si sabía las técnicas del jefe. Todos empiezan a dudar si la información de la guía es correcta, y alguien acusa a Kirito y a Asuna de ser beta testers. Entonces Kirito empieza a reírse como villano y les dice que Asuna es solo una novata que estaba siguiendo sus órdenes, y que no lo comparen con el resto de los fracasados de la beta, pues dice que la mayoría de los beta testers eran novatos que ni siquiera sabían subir de nivel, y que él fue quien llegó más lejos de todos los beta testers, y por lo tanto sabe más de ese mundo que cualquiera. Muchos empiezan a llamarlo tramposo y le ponen el apodo de Baiter.
el cual es un insulto racista para llamar a los beta testers que hacen trampa. Kirito se pone la capa que recibió por dar el golpe final al jefe y dice que abrirá la puerta del siguiente piso y que si alguien quiere seguirlo lo haga, pero que acabarán muriendo antes de llegar al siguiente pueblo. Mito le pide a Asuna que la acompañe, pero ella le responde que irá con él, porque encontró su forma de vivir en ese mundo y es ir tras él, así que se despiden. Asuna le dice a Kirito que mencionó su nombre durante la pelea y le pregunta cómo lo supo, si nunca se dijeron sus nombres, así que él explica cómo funciona la interfaz del juego, y finalmente ella ve que su nombre real también es Kirito. Le agradece, porque gracias a él, por primera vez encontró motivo para vivir. Siguen adelante, mientras que detrás de ellos, en la puerta una chica misteriosa los miraba, y decía que ellos eran los jugadores más fuertes, y que esto se pondría interesante, terminando así esta película.